En San Álvaro no se habla de las desapariciones, porque el bosque escucha. Y cuando el bosque escucha, vuelve a tener hambre. En lo profundo del sur de Chile, abrazado por montañas frías y bosques milenarios que susurraban antiguos secretos al viento, se encontraba San Álvaro, un pequeño pueblo olvidado por el tiempo. Allí, el calendario parecía detenido y cada día era idéntico al anterior. Amaneceres brumosos, faenas sencillas y noches iluminadas solo por el crujir de la leña. Era un lugar donde el reloj no apuraba a nadie, donde la vida discurría como un río lento y predecible, sin alteraciones, sin misterios. Así pasaban los años en San Álvaro, pero todo cambió en un invierno de 1847. Un día cualquiera, unos niños jugaban cerca del bosque que estaba junto al pueblo. Bajo la mirada incierta de algunos lugareños, la gente pasaba y veía unos cuantos revoltosos corriendo de aquí para allá, sin prestar mucha atención. Y, sin darse cuenta de que uno de los pequeños, específicamente Manuel, ya no estaba entre los niños. Manuel estuvo desde temprano jugando con sus amigos, como tantas otras veces, pero al caer la tarde no regresó a casa. Primero hubo incertidumbre, luego incredulidad y finalmente pánico y desesperación. No hubo gritos, ni señales, ni huellas. Era como si la tierra o el bosque mismo lo hubiera absorbido sin dejar rastro. Los aldeanos iniciaron una búsqueda desesperada esa misma noche. Hombres con faroles, mujeres con rosarios recorriendo senderos y quebradas, abrieron zanjas, llamaron su nombre, Manuel, Manuel, hasta desgarrarse la garganta, pero no hubo respuesta. El bosque devolvía solo su silencio. Y ese silencio se volvió más denso, más pesado, más amenazante. La desaparición de Manuel no fue un hecho aislado, fue apenas el inicio. La semana siguiente, otro de los niños del pueblo tuvo el mismo desenlace que Manuel, al desvanecerse en las sombras para nunca más aparecer. En el pueblo de San Álvaro, una gran nube de incertidumbre estaba descendiendo sobre sus pobladores. Primero fue Manuel, luego Carlos, después Lucía, y luego otros nombres se agregaban a la lista, todos sin explicación, sin rastros, sin huellas, y todos cerca del bosque. El miedo ya no era un susurro, sino un grito reprimido en cada hogar. Las puertas comenzaron a asegurarse con trancas, las ventanas se cubrían al anochecer, y las madres apenas dormían, temiendo que la oscuridad se llevara también a los suyos. Algunos decían que era castigo de Dios. Otros hablaban de espíritus antiguos despertando bajo la tierra. Pero todos coincidían en algo. El bosque estaba cambiando, no solo en apariencia, sino en presencia. Era como si se hubiese vuelto consciente, vivo y hambriento. San Álvaro dejó de ser aquel pueblo tranquilo y aunque todavía nadie lo sabía,
Los horrores apenas estaban comenzando. Los meses siguientes trajeron nuevas desapariciones. Una sombra invisible parecía arrastrarse por el pueblo, llevándose a los más pequeños. No muy lejos, en pleno corazón del bosque, un acontecimiento había ocurrido justo un año antes. Era 1846, en una cabaña modesta situada en medio del espeso bosque. Vivían don Raúl, un hombre de 65 años y básicamente el guardián del bosque, y su hija Marta. Don Raúl, con la ayuda de la pequeña Marta, dedicaban sus días al cuidado de los árboles, convencido de que el bosque tenía alma propia y merecía algo de respeto. Pero un día algo cambió. Uno de los árboles más jóvenes, recién sembrado por don Raúl y que tanto cuidaba, comenzó a marchitarse. Don Raúl aplicó todos sus métodos y conocimientos para devolverle la salud a este joven árbol. Podaba las ramas infectadas, limpiaba las impurezas del suelo que lo rodeaban, retiró la corteza muerta y podrida, pero al parecer ninguno de sus métodos parecía ayudar. La madera del árbol se secaba, sus hojas caían, la corteza se tornaba gris y áspera. Con el tiempo, el árbol enfermó por completo, destacándose como una presencia sombría entre todo ese verdor. La desesperación invadió al que hacían llamar el guardián del bosque. Una tarde, su hija Marta paseaba desprevenida cerca del joven árbol, cuando la sedujo la delicada hermosura de una mariposa de extraños colores que volaba cerca del lugar, y ella, encantada por tan majestuosa presencia, decidió correr tras ella. Entre las flores y la hierba, su pie resbaló en la tierra húmeda, y la pobre cayó en un pozo oculto bajo la maleza. Su grito rompió el silencio del bosque, pero nadie estaba cerca para oírlo. Aquella hermosa mariposa que la había seducido continuó su vuelo y desapareció. Durante horas, Marta intentó salir del pozo. Una y otra vez quiso aferrarse a las raíces, trató de escalar las resbaladizas paredes que la rodeaban con sus manos cubiertas de barro, pero lo único que conseguía era agotar cada vez más sus fuerzas. Su cuerpo estaba herido, una pierna fracturada, unas costillas rotas, y al final se rindió ante lo inevitable. El guardián del bosque, al notar la ausencia de su pequeña, salió a buscarla. Tras varias horas de angustiosa búsqueda, encontró el pozo. Al asomarse, la vio. Su hija yacía en el fondo, inmóvil, con los ojos entreabiertos por el pánico. Gritó con todas sus fuerzas, pero la respuesta fue solo el eco entre los árboles. Intentó sin éxito descender para rescatar a Marta, pero sus fuerzas y su viejo y agotado cuerpo no lo ayudaban. Lanzó una cuerda con la esperanza de que Marta despertara, la tomara y él pudiera sacarla de ese oscuro y húmedo pozo. Pero el cuerpo inerte de la pequeña no parecía reaccionar. Siguieron pasando las horas y el guardián del bosque, incapaz de hacer algo por su hija, terminó sepultando su cuerpo allí mismo,
al pie de su querido y enfermo árbol. Lloró hasta quedarse dormido junto a la tumba. Pasaron los días y ocurrió algo inquietante. Aquel árbol, enfermo, moribundo, que parecía ya condenado a ser cortado de raíz, comenzó a sanar misteriosamente. Sus ramas se engrosaron, el follaje volvió a lucir vibrante y el tronco recobró fuerza. Era como si una extraña energía lo hubiera revitalizado, justo poco después de haber enterrado a Marta muy cerca de allí. Un año más tarde, en medio de la desesperación que abrumaba al pueblo a causa de la desaparición de los niños, 3 viajeros llegaron a San Álvaro. Iban de pueblo en pueblo buscando relatos, leyendas e historias misteriosas. Camilo, escéptico y racional, iba acompañado por sus amigos Luis y Marcos, apasionados por las historias paranormales y cosas raras. Los 3 entraron a la taberna del pueblo y escucharon, de lejos, a algunos aldeanos hablar en susurros acerca de el bosque maldito, el bosque que se traga a los niños. ¿En serio creen en esas historias?, saltó Camilo con una sonrisa incrédula. Llámalo como quieras, forastero, respondió un anciano, pero los niños desaparecen y quienes entran al bosque son devorados por su terrible silencio y no vuelven nunca más. ¿Nadie ha encontrado pistas?, preguntó Luis, frunciendo el ceño. Nada, solo huellas que se desvanecen y murmullos en la oscuridad, añadió una madre con la voz temblorosa. Marcos, intrigado, propuso a sus amigos investigar. Recorrieron el pueblo entrevistando a los padres de los niños desaparecidos y estudiaron detalladamente los lugares en donde ocurrieron las desapariciones. Pronto detectaron un patrón. Todos los niños se habían desvanecido cerca de los árboles, en los límites del bosque, justo antes del anochecer. 2 días más tarde, los 3 amigos, después de un largo y acalorado debate, decidieron adentrarse en el misterioso y terrible bosque, armados con palos, antorchas, lámparas de aceite y herramientas rudimentarias. Así, al caer la tarde, emprendieron el viaje. A medida que avanzaban, el aire se volvía más denso y la oscuridad más profunda. Cada crujido bajo sus pies parecía anunciar una presencia invisible. No me gusta nada esto, murmuró Luis, mirando a su alrededor con una expresión de temor en el rostro. Sigamos, dijo Camilo, aunque su voz traicionaba su nerviosismo. La noche en el bosque era espesa y húmeda. Las ramas se mecían con un crujido siniestro bajo la presión de un viento lento, como si el propio bosque contuviera la respiración. Camilo, Luis y Marcos avanzaban en silencio entre la maleza, guiados solo por la luz temblorosa de sus linternas de aceite. Minutos después, Marcos, que iba al frente, alzó la mano. ¿Escucharon eso?, deteniéndose en seco. Todos agudizaron el oído. ¡Escuchen! Un sonido sordo, repetitivo, como de una pala cavando tierra mojada. Lentamente se acercaron a una pequeña elevación. Se ocultaron detrás de unos arbustos y allí lo vieron. A la luz de la luna,
El guardián del bosque, con la camisa empapada de sudor y lodo hasta los codos, cavaba la tierra con desesperación. A su lado, un bulto amarrado que apenas se movía, con el rostro cubierto por un saco. Esperaba su entierro macabro. El guardián del bosque murmuraba palabras que no alcanzaban a entender. Estaba como poseído, casi en trance. ¡Dios!, susurró Luis horrorizado. ¡Es cierto! ¡Es él! Tenemos que hacer algo, dijo Marcos. ¡Está enterrando a ese niño! Escúchenme bien, dijo Camilo, con una voz firme como el filo de un hacha. Yo voy tras él. Ustedes regresen al pueblo, busquen ayuda y salven a ese niño, si es que aún respira. ¿Estás loco?, susurró Marcos sujetándolo del brazo. No hay tiempo para discutir. Si lo dejamos escapar, todo esto seguirá. Ahora, vayan. Camilo no esperó respuesta. Se levantó de golpe entre los arbustos, rompiendo la oscuridad con decisión. El guardián del bosque giró la cabeza con violencia, sus ojos desorbitados, cubiertos de sombra y de rabia. ¡Alto ahí! ¡No te muevas!, gritó Camilo, desenfundando su cuchillo. El guardián del bosque soltó la pala y corrió como una bestia acorralada, internándose más profundo entre los árboles. Camilo salió tras él, esquivando raíces, ramas y espinas, con la linterna rebotando contra su pecho, el corazón a punto de estallarle. La persecución era ciega y desesperada. Los dos hombres eran sombras entre las sombras. El guardián del bosque resbaló en una zanja y cayó bruscamente. Camilo se le echó encima, sujetándolo por los hombros. ¿Por qué lo has hecho? ¿Qué demonio le hiciste a esos niños? El hombre gruñía como un animal, forcejeando y pataleando con furia. El árbol lo necesitaba. Él me habló. Mi hija estaba viva en él. Ustedes no entienden nada, dijo el guardián. Camilo le dio un puñetazo que lo dejó sin aliento y lo inmovilizó en el barro. Sí, lo entiendo, le dijo con los dientes apretados. Entiendo que estás enfermo y que esta noche se acaba tu locura. Unos minutos después, las linternas y antorchas del pueblo brillaban entre los árboles. Luis y Marcos regresaron con los hombres del pueblo y la guardia local. Iluminaron la escena. Camilo, cubierto de tierra, con el leñador rendido a sus pies, jadeando como si hubiese corrido 1000 batallas. El niño, milagrosamente, seguía con vida, respirando débilmente. Uno de los aldeanos, con voz quebrada, dijo: «Por fin se acabó. El bosque habló y alguien lo escuchó». Y entre los árboles el viento sopló una vez más, como si el bosque exhalara un suspiro de alivio. A la mañana siguiente, sentado en una celda fría, con la mirada perdida y las manos temblorosas, el guardián del bosque decidió confesarlo todo. No quería hacer daño, nunca lo quise. Pero ese árbol, dijo mirando al suelo, mi hija perdió la vida y luego el árbol empezó a sanar. Lo vi con mis propios ojos. ¿Por qué él y no ella? ¿Por qué su vida no bastó? ¿Por qué quería más?
Los presentes escuchaban en silencio. Al principio creí que era una coincidencia, pero el árbol florecía más cada día y dentro de mí algo cambió. Sentí que el bosque me pedía más, como si necesitara algo humano. Alzó la mirada buscando los ojos de quienes lo rodeaban mientras hablaba. Cuando los niños empezaron a desaparecer, era yo. Siempre fui yo. Pensé que tal vez sus vidas eran la clave, que el árbol los necesitaba y que en él mi hija seguía viva de alguna manera. No físicamente, pero sí su esencia. Nadie me lo dijo, pero siempre lo supe. El silencio fue absoluto. Creí que al entregarle esas pequeñas e inocentes almas, estaba preservando lo que quedaba de ella. Cada vez que lo hacía, el árbol se fortalecía. Pero ya no puedo más. Ya no. El grupo de investigadores, junto a los 3 viajeros, fueron al bosque. Excavaron alrededor de aquel árbol, que ahora se erigía fuerte y robusto como un roble. Lo que hallaron heló la sangre del pueblo. Los restos de 24, todos enterrados en un área que rodeaba a aquel magnífico y sano ejemplar. Aunque muchos estaban deteriorados por el tiempo, todos mostraban signos inquietantes. San Álvaro nunca volvió a ser el mismo pueblo. El árbol, antes símbolo de vida, se convirtió en emblema de horror. Nadie volvió a acercarse. El guardián del bosque fue juzgado y su historia, convertida en leyenda, aún se susurra entre los árboles cuando cae la noche.